Bueno, vamos a la palabra Marcos 10, 17 al 25. Vamos a ver esta palabra y el mensaje de hoy se llama ¿Cómo ser un mayordomo fiel del reino? ¿Cómo ser un mayordomo fiel del reino? Entonces, lo primero que hay que entender, la palabra mayordomo. La palabra mayordomo da la idea es alguien que cuida los bienes de otro, ¿cierto? Y si yo cuido los bienes de otro, significa no son mis bienes, son los bienes de él. Y ahí incluye finanzas, incluye todo, absolutamente todo. De tal forma que hoy vamos a ver cómo ser un mayordomo fiel del reino. Marcos 10, 10 del 17 al 25. Vamos a mirarlo allí en la pantalla. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Noten que allí él está diciendo hacer, desde el plano de qué debo hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y ese Dios es el dueño. Dios es el dueño. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó. Y aquí es interesante mirar un tema. Vamos a ver que en los siguientes versículos realmente el joven rico no cumple, no da ni un peso para la obra de Dios, pero era muy religioso, porque va y se arrodilla, hincando las rodillas. Hay personas que van a una iglesia, pueden tener expresiones religiosas, aleluya, gloria a Dios, pero no están dispuestos a obedecer en todo, porque necesitamos es, Dios dice, quiero que ores por otros, quiero que sirvas en tu iglesia, quiero que honres y por supuesto la parte financiera hace un juego vital. Y Dios no deja de amar a una persona que sea mala administradora. Dios dice, es tu problema, es tu tema, yo te amo de todas formas. Pero cuando no entendemos cabalmente, vamos a ir al cielo porque es por gracia, no es por obras, es por la sangre de Cristo, pero la idea no es que estemos en una empresa solo porque toca ir a firmar allá y que nos paguen la nómina. La idea no es estar en una familia porque toca estar en un matrimonio porque toca estar en una iglesia porque toca estar. La idea es estar haciendo la voluntad del dueño, estar haciendo lo correcto. Entonces seguimos allí porque le dice, entonces Jesús mirándole le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde quedó entonces el que se hincó allí, se arrodilló y dijo, yo te seguiré y dijo unas expresiones? Con Dios no hay tantas expresiones porque no es lo que decimos, es lo que hacemos. La fe sin obras es muerta. Y lo que el Señor estaba buscando del joven rico que era, un buen administrador. Pero un administrador que haga muchas cosas bonitas, pero se quede con la plata del otro, eso no tiene sentido, porque no son mis recursos, son los recursos de Dios. El rey David lo dijo, todo lo que yo he recibido, lo he recibido de tus manos. Y por eso vamos a mirar también un perfil del rey David para este mensaje. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Seguimos. Entonces Jesús mirando alrededor dijo, ya no estaba el joven rico, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en el reino, en las riquezas. El tema no es tener riquezas, es confiar en ellas. El tema es no hacer caso a lo que Dios está mandando, porque Dios no nos está pidiendo sencillamente para quitarnos, Dios nos está midiendo en el plano de la confiabilidad de ser buenos administradores. Si Él dice, quiero que oren por otros, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Orar cuando me conviene? ¿Orar si mi estado emocional es correcto? ¿O yo simplemente estoy disponible para orar por lo que el Señor quiere que yo ore? De hecho, la Biblia dice, que no sabemos orar como conviene, sino el Espíritu Santo es el director de la oración. Gloria a Dios. Entonces, cuando oremos, simplemente vengamos con una posición de estar disponibles para Él. Y el Espíritu Santo de repente te va a decir, ora por Zuli,
Yo no tengo idea lo que le puede estar pasando a Zulit. Ora por esta persona que está en el África, yo no tengo ni idea. En Europa, ora por esta persona que está en el Japón. ¿Por qué? Porque estoy disponible para él, a las órdenes del dueño de la finca. Por eso hoy el mensaje es cómo ser un mayordomo fiel del reino, no de mi conveniencia, no de mi parcela, no de mi república independiente, sino, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. El joven rico tenía un perfil religioso, sí. Se arrodilló allá, todo el mundo impresionó a todo el mundo y dirían, wow, yo lo hubiera metido a mi staff, yo le hubiera dicho, y en muchas iglesias le hubiera dicho, wow, esto es tremendo, porque el hombre mira lo que está en el exterior, pero Dios mira el corazón. A los ojos del mundo, wow, qué tremendo joven, mire cómo cumple los mandamientos, mire cómo hace la palabra, pero cómo trata a su esposa, a su esposo, pero mire cómo usa el tiempo libre, lo malgasta, hace cosas, pero miren que está. Y todos tenemos fallas, todos, pero gloria a Dios que Él es misericordioso para arreglarnos. Porque a la calificación de otros diría, Señor, pero ¿qué pasó si este es perfecto? Mire, cumple todos los mandamientos, pero era un mal administrador. Porque una de las cosas que Dios está midiendo varias cosas que pueden pasar. Pero yo diría que hay dos particulares. Uno es el manejo del dinero, el otro es el manejo de la sexualidad, el manejo del tiempo, son varios manejos, pero ahí podríamos decir son elementos, medidores, indicadores de cómo estamos realmente siendo confiables para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dijo? Confía más en las riquezas que en lo que yo le digo. Porque esa instrucción él no la aceptó, ve y véndesela a los pobres. Ni siquiera le dijo, dámela para el ministerio, dámela para la iglesia. Le dijo, va y distribúyela. Y él dijo, no, no, hasta allá no. ¿Qué sucede con una persona que no obedece en todo? No es confiable. Dios está buscando personas confiables. Porque alguien no vuelve a la iglesia porque dice, hoy no me conviene, y así no lo digan, pero como que yo ya tengo todo resuelto, yo, ¿para qué voy hoy? Pero yo, ¿para qué me levanto a orar si, wow, mis hijos están bien, todo está bien? No se trata de que también estamos nosotros, se trata de lo que Dios ordene, porque Dios no sugiere, Dios ordena, Dios no opina, Dios decreta, porque es el rey, es el dueño. Veamos Mateo 6, 31 al 33, hay otra escritura que nos va perfilando de cómo ser buenos administradores. Y yo creo que este año, para este ministerio particularmente, tenemos el lema año de expansión y bendición. Va a venir un crecimiento porque si alguien en lo natural tuviera varios administradores y algunos no fueron fieles, yo no le confiaría nada a esa persona. Pero si yo digo, este ha sido fiel, le voy a dar mayor confiabilidad, le voy a delegar mayor responsabilidad y entonces yo creo que va a haber un filtro tremendo de cómo es que vamos a hacer para que venga la expansión del reino de los cielos. Gloria a Dios. Porque aquí no se trata solo de una persona, es un grupo el que va a ser confiable, es un grupo el que va a ser entrenado para ser confiable y poder levantarse a un buen nivel de bendición. Esta escritura usted la ha leído seguramente 100 veces. Dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. El primer enfoque del mundo es mis necesidades, mis necesidades. Y no está mal, porque Dios sabe que tenemos necesidades. Él dice, yo sé que las tienen, pero ese no es el enfoque. El mundo busca todo eso. Dijo, los gentiles, los paganos, los que no son creyentes, los que están sin el pacto con Dios, buscan es, yo necesito dinero, yo necesito dinero. Es más, necesitaría 2, 3 trabajos, necesito hacer cosas. Y no está mal, pero el enfoque no es el correcto. Dice, en eso piensan todos los gentiles. Ok. Luego dice, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Verso 33, más busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Para el mundo las añadiduras son lo primero, pero para nosotros lo primero es el reino de Dios. ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy administrándole al Señor que motiva que yo busque primero el reino de Dios? ¿Qué busca el Señor? Personas ganadas para el reino de los cielos. ¿Qué busca el Señor? Que varios se conviertan, que conozcan a Cristo, que no sean pecadores, que salgan de la oscuridad. Yo estoy usando todos los recursos que Dios me dio para promover primero el reino de Dios y su justicia. Si no lo hago, soy un administrador que no soy confiable, como el joven rico, que dice, no, no, pues tampoco.
Yo quiero es que tú me bendigas, yo quiero es que tú me des para comer, para vestir, para todo eso. Y cuando ya lo tiene todo suplido, como que dice, chévere. Y entonces el dueño dice, ¿y lo mío dónde está? ¿Y dónde están los intereses del reino? Por eso les decía, martes y jueves, el tema no es solo que oremos cada 8 días y oremos por las personas, nosotros estamos requete bendecidos. Yo creo que cuando usted empieza a dar bendiciones, Dios va a empezar a llenarlo más. Amén. Siempre les he dicho que el mar muerto está muerto porque ahí llegan todas las aguas y no le tributa a nadie. Todo muere cuando usted no tributa a ningún lado. Pero cuando usted empieza a ser un pasante, usted recibe, se llena y luego empieza a ser un canal de bendición, Dios dice, tiene sentido, porque son aguas que van corriendo. No les gustó. Yo sé que esto no gusta mucho, pero estamos mirando cómo ser buenos mayordomos del reino de Dios. De tal forma que dice, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas esas cosas, mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas son añadidas. No enfocarnos en las añadiduras, sino enfocarnos primero en el reino de Dios y su justicia. Vamos a ir a una escritura que esta nos va a aterrizar mucho, Génesis 12. Y yo lo digo porque todos los creyentes pasamos por diferentes etapas, por diferentes ciclos, diferentes grados de maduración, diferentes niveles de revelación. Pero hasta que tengamos revelación vamos a empezar a actuar en la palabra. ¿Por qué? Recuerden que el Señor dijo que solo la vida cambia de una persona cuando cambia la manera de pensar. Mientras no cambie la manera de pensar, la vida seguirá siendo la misma. Uno mira familias que son lo mismo, de repente derrota ese nivel, cosas que no son correctas, o personas con un nivel avanzado de pensamiento y uno dice, wow, son un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque han renovado su mente. De tal forma que vamos a mirar este texto, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa fue la palabra que Dios le dio a Abraham. Y luego vienen promesas. Y haré de ti una nación grande. Ahora, pongámoslo, traslapémoslo a una persona que era un empresario pequeñito y Dios dice, voy a hacer de tu empresa grande. ¿Qué puede pensar la persona que es gerente de esa empresa, el que tenía un emprendimiento chirrimplín y empieza a crecer? ¿Qué es lo primero que empieza a hacer? Empieza a ver cómo se acomoda socialmente. Empieza a ver cómo dice, wow, porque como que se trata de mí. Entonces la persona dice, sí, haré de ti una nación grande. ¿Quién lo va a hacer grande? ¿La misma persona o Dios? Dios, grande. Es tremendo porque empieza a ser grande y la persona pensará que se trata de esa persona. No voy a mencionar nombres porque vamos para YouTube, pero hay futbolistas. Lo primero que empieza a ser un futbolista, y aquí está Juan David, que es un experto en eso, cuando se vuelve grande, empieza a comprar aviones, comienza a tener niñas, comienza a tener, bueno, no niñas, hijas, sino nenas. Ustedes me comprenden. Porque él pensará, uy, yo soy gran futbolista, entonces empieza a creer que es esa persona. Y muchos jugadores lo primero que hacen es echar a la mujer. Y ha pasado. Entonces, porque ya se volvió grande y como se trata es de él, la primera que debiera ser bendecida, ¿quién es? La esposa. Y sin embargo, la primera que, chao, ya no me sirve, porque la persona pensó que se trataba de él. O un empresario. El empresario que no era nadie, le tocaba ya en Transmilenio, le tocaba mal, y de repente empezó a ser gran empresario, pensará que se trata de él. Y no se trata de él. Si es creyente, se trata es de ser una bendición. Por eso es que los juegos de azar son terribles. La persona se puede ganar el baloto. 6.000 millones, ¿qué hace? Si tenía deudas por 500 millones, después ya tiene deudas por 2.000 millones. Y va mal porque no entendió que no se trata de él. Hay un propósito superior. Un propósito superior, que es del dueño. El dueño dice, todo esto lo voy a hacer, pero para que su merced sea bendecido. Les voy a contar una anécdota pequeña, pero que siempre ha rondado en mi cabeza. Yo tengo una tía que se llama Elena, y resulta que cuando yo era pequeño, ella tenía un emprendimiento, estaban urbanizando todo este sector de Suba, y entonces yo tendría por ahí unos 8 años, y ella entonces empezó a vender masato con arepas.
y eso era nuevo, nuevo, porque estaban hasta ahora urbanizando. Entonces ella empezó a vender masato y un día me dio un masato y yo no entendí. Yo me bajé eso, me lo bajé de una y me pega que vaciadón la tía. Porque no se trataba de que yo me tomara el masato, quería que yo fuera el modelo para ver y yo degustaba el masato, pero nunca me dio instrucciones. No se trataba de mí o de yo, como dicen en Boyacá. Se trataba era que yo mostrara que el masato estaba delicioso, que ahí vendían masato, que eso era para la sed. Y yo me mando eso. Yo dije: "Uy, yo soy un afortunado, uy, yo soy tremendo", y tome para sus dulces, pero ella no me explicó que se trataba era de que ella me estaba bendiciendo para que yo fuera el modelo a que todos me vieran. Y así sucede muchas veces con los hijos de Dios. Cuando Dios promueve a alguien en el trabajo, no lo promueve para que la persona diga: "Sí, todo lo voy a invertir, entonces ahora sí voy a comprar esto, voy a comprar lo otro". Todo eso está bien, pero Dios dice: "Acuérdese que es añadidura. Busque primero el reino de Dios y su justicia". Y todo le va a empezar a llegar, va a empezar a funcionar bien. Te puse allá en ese nivel para que ores por otros, para que sirvas a otros, para que honres a otros, para que seas un canal efectivo de bendición. Entonces, lo primero que Dios le dice a Abraham: "Haré de ti una nación grande", era para que Abraham dijera: "Ahora sí me voy a pensionar. Ahora sí me voy a pensionar con 20 salarios mínimos. Ahora sí voy a ser súper, súper. Me voy a comprar la mansión más grande en Jerusalén. Ahora sí voy a poner allá un parapente. Voy a hacer una cantidad de cosas". Dios dice: "Yo no estoy en contra de eso, pero si tú confías en eso, paila". El joven rico, ¿será que el Señor estaba en contra de todo lo que tenía el joven rico? No, pero lo que le estaba quitando del interior era confiar en eso. Tremendo. Entonces dice: "Haré de ti una nación grande". No era nadie. Ahora Dios dice: "Grande, grande". No para que tú te vuelvas importante, sino porque hay un propósito en todo eso. Por eso una persona que no diezma y ofrenda, y Dios la promueve, y la persona no ni sirve, ni en la familia, ni da nada, sino es más bien: chévere que me den", no ha entendido nada, porque se trata es de esa persona. Y yo creo que todos hemos pasado por allá, porque a veces creemos que el foco somos nosotros. Pero luego el Señor dice: "Y engrandeceré tu nombre". Mire ese nombre, tremendo. Hay nombres que eran, uno dice por allá un nombre que era un escritor que no lo conocía nadie. Yo no sé si allí hay propósito, yo no sé si cómo se están utilizando las regalías de todo eso, pero eso debería tener un propósito. Pero si la persona simplemente guardó, muchas de esas cosas al final hace que los dueños, los escritores, los artistas terminen mal. Mi pobre angelito, mi pobre angelito, una fama tremenda desde pequeño y eso termina mal la persona porque no tenía un propósito. Dios nunca mueve una montaña o da una bendición sin que eso tenga un propósito. Engrandeceré tu nombre, engrandeceré, te haré una nación grande, engrandeceré tu nombre y luego dice, y te bendeciré. Y hasta allí la mayoría de predicadores y de maestros y de pastores, yo creo que en algún momento nos hemos enfocado, den para que puedan recibir, den para que puedan recibir, y hasta allí es una bendición, ¿sí o no? Sin embargo, Dios no se queda allí. Dios dice: "El fin último no eres tú, el fin último es que seas una bendición". ¿Para qué vienes a servir a la iglesia? Para que seas una bendición. Porque si yo lo miro, no, pero es que yo ya no necesito porque yo ya estoy bien con el Señor. No se trata de que estés bien con Él, no se trata de que tanto has avanzado, sino tú tienes que ser una bendición. Yo tengo que ser una bendición. Un administrador es una bendición porque obedece lo que el Padre le dice, lo que el dueño le dice. Y serás bendición, y serás bendición, y serás una bendición. Quiero que vayamos a Hechos 13:36, porque si no estamos caminando en este nivel, uno dice, bueno, entonces yo, ¿como por qué voy a la iglesia? Si nadie está sirviendo en la iglesia, significa yo no soy un buen administrador, porque el dueño de nuestras habilidades es Él, el dueño de los talentos es Él. Hechos 13:36 en la Nueva Versión Internacional. En verdad, y este es el apóstol Pablo haciendo referencia a otro líder que era del Antiguo Testamento, este está en el Nuevo Testamento, Pablo, dice: "En verdad, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios,
Murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Es interesante, pero ¿cuál fue el propósito? No dice, imagínense que hubiera sido un gran escritor, dice, y este fue célebre, un escritor, y este deportista ganó muchas medallas, y este hombre fue terrateniente y fue un multimillonario y tuvo un funeral de estado tremendo, pero eso trascendió, pero eso tiene una repercusión eterna, no. Sin embargo, para David dice lo que surgió. Después de servir, lo primero es que el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir, porque Él estaba sirviendo al Padre. Ahora tú y yo también estamos sirviendo al Padre. Entonces, ¿cuál es el propósito? Servir. ¿Con qué vas a servir? Con tres T's: tiempos, tesoros y talentos. A Dios lo servimos con los tiempos, tesoros y talentos, con las tres T's. Gloria a Dios. Así que dice que después de haber servido a su propia generación, y él pudo servirse a sí mismo. Ahora, en algún momento se sirvió a sí mismo. ¿Cuándo? Cuando tuvo el adulterio con Betsabé, porque él pensó que se trataba de él y empezó a dormir, empezó a pasarla rico y todo, hasta que se dio su totazo. Yo creo que todos tenemos procesos en la vida, pero de ahí en adelante entendió que no se trataba de él. La fama no era para conseguir mujeres. La fama no era para conseguir dinero, dinero lo tuvo todo, porque Dios dice, la añadidura es todo eso, no te pegues de las añadiduras, pégate de mi propósito. Obedece lo que yo te digo y no te va a faltar nada. Gloria a Dios. El resumen de David es, después de haber servido a su propia generación. ¿Cuál fue el enfoque de David? Servicio. ¿Cuál fue el enfoque? Ok, necesitamos construir hasta el último día de su vida en que estuvo enfocado. Necesitamos construir un tabernáculo, construir allí la sede de Dios tremenda en la tierra. Sacó todo lo que había ahorrado y se voy a dar y dio miles de millones de pesos para la construcción del templo que iba a ser en cabeza de su hijo, el rey Salomón. ¿Por qué? Porque hasta el último día él entendía que él era el administrador y no era el dueño. De hecho, uno mira una escritura donde dice que tenía por lo menos 8 tesoreros, 10 tesoreros tenía David. O sea, era tanto lo que tenía de dinero, tanto para cuando fue rey como cuando fue una persona ya entregando el reinado, que tenía muchos administradores. ¿Por qué? Porque era una prosperidad tremenda. ¿Y cuál fue su enfoque? Servicio. Después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, no conforme a su propósito. Porque si tú dices, es mi propósito, es mi enfoque, solo cuando nos conviene haremos algo, cuando no, no. Y resulta que no solo cuando nos convenga, es todo el tiempo enfocados para ser mayordomos de todo lo que Dios quiere. Hay momentos en que tú te levantas y tú no sabes para qué Dios te va a usar en ese día, pero hay una asignación para ti en ese día. Por eso lo que decía Angélica ahora es cierto. Uno no solo puede ayunar tecnología, ayunar alimentos, sino ayunar el ego. Decir, Señor, hoy no me voy a enfocar en mí. Quiero adorarte y alabarte, Señor. Habla mi corazón. ¿Cuál es la prioridad hoy para el reino? Y Dios te va a decir, dale una llamada a esta persona, visita a esta persona, ora por esta persona, de repente tú ni la conoces, o si es alguien conocido, no sé, pero vas a estar enfocado. Y yo creo que necesitamos empezar porque es allí cuando entendemos nuestro papel de administradores y no de dueños. Todo proviene de Él. Entonces servimos con tiempos, tesoros y talentos. Y Él dice que David, después de haber servido a su propia generación, según el propósito de Dios, ese es el propósito del dueño. Si tú y yo no conocemos ese propósito, ¿cuál haremos? El nuestro. El joven rico, ¿cuál propósito quería cumplir? El de él. O sea, porque no tiene sentido. Yo soy administrador en algunas cosas, pero en la parte financiera yo la manejo. O alguien puede decir, sí, yo diezmo y ofrendo, pero mi matrimonio yo lo manejo como yo quiera. O alguien puede decir, sí, yo diezmo y ofrendo, yo mi familia la manejo hasta cierto punto, pero mi sexualidad, Señor, tú no te metas en esto. Entonces la gente puede andar en adulterio, en fornicación, en cosas, nada. Todo se lo tenemos que rendir al Señor porque el dueño es Él. Aleluya. Tiempos, tesoros y talentos. Y Dios va a medir esa confiabilidad como mayordomos. Veamos el Salmo 50, ese no lo teníamos allí, pero es un plus que quiero que veamos, porque en alguna parte Dios no te pide cosas simplemente porque Él las necesita, simplemente porque Él está necesitado de cosas, sino porque está probando es que hay en nuestro corazón.
que hay en nuestro corazón. Gloria al Señor. Vamos a ver 2 escrituras más y terminamos. Entonces, es poder orar y decirle: "Señor, enséñame a ser un mayordomo fiel". Porque ya vimos que con el joven rico todo el mundo quedó deslumbrado, aún se arrodilló, aún tenía algunos estribillos religiosos, le dijo: "Maestro bueno", y le podría dar una retahíla: "Oh, poderoso Dios, que estás allí en el tercer cielo", grandioso, pero cuando se trata de obedecer, ya no me conviene, entonces ya no, no tiene ningún sentido. Entonces Dios dice: "Este no es confiable". ¿Qué hizo? El hombre se fue y ya no estaba. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Y de quién eran las posesiones? ¿De Dios o del joven rico? De él. Esto es mío. Lo mío es mío y nadie me lo quita, dice una canción. Pero todo es de Dios. Entonces vamos a ver el Salmo 50 y dice en el verso 7, Salmo 57. Salmo 57, vamos a mirarlo. Dice: "Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo". ¿Qué significa? Yo soy Dios, yo soy el Padre, yo soy el dueño, yo soy el propietario. ¡Wow! Eso es tremendo. Yo soy. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. O sea, le estaba diciendo: no te voy a reprender porque cosas religiosas si tú haces, tú cantas, tú haces, pero finalmente tú manejas tu vida como tú quieres, el tiempo lo manejas como tú quieres, las finanzas como tú quieres, tu parte afectiva como tú quieres, no consultas, no haces nada. Eso es lo que le está diciendo. O sea, tu parte religiosa, bien, por eso no te voy a reprender. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Ahí hay una revelación tremenda. Dice: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. O sea, cuando Dios te pide algo no es porque Él lo necesite, es porque Él es el dueño. Lo que está diciendo: ya te di unas instrucciones que hay que hacerlas así. Si yo te dije, esto hay que hacerlo de esta manera, hazlo. No es porque yo te diga, porque a veces, digamos, en iglesia dicen: diezmen y ofrenden, porque es que no hay para pagar los servicios, no hay para pagar. Dios dijo: no se trata de necesidades, se trata de confiabilidad, se trata de confianza. Si un administrador no es confiable, el dueño dice: yo no te voy a dar más. ¿Sí es claro esto? Entonces se dice: no te voy a pedir ni machos cabríos, nada, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados son míos. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Quién es el dueño? ¿Él o yo? Él. Las habilidades, ¿quién te las dio? Para escribir, para cantar, para hacer cosas. Él te engrandeció, te dio todo eso. Para al final, ¿para qué? Para que seas bendición. Para que seas bendición. Entonces la pregunta es: yo busco primero la bendición, cómo hacer que la iglesia sea prosperada, ganar a otros, predicar, compartir, decir yo quiero servir. Aquí necesitamos servidores y todos necesitamos estar en el servicio, ¿o no, Zuli? Todos necesitamos estar en el servicio. Entonces el Señor le está diciendo allí a la iglesia: no te voy a decir la parte, digamos, litúrgica, la parte de celebración, tú lo haces bien. Y no ni siquiera necesito las cosas que estás allá tú administrando. Lo que quiero es que seas obediente, que hagas que mi iglesia prospere, que otros sean bendecidos, sea un canal de bendición. Segunda de Crónicas 16:9, para terminar. Entonces, si el mundo y su plenitud son de Él, todo, Él es el dueño. Entonces, ¿qué quiere que administremos bien? Si hay un aumento, bendición, bendición. Dios te dio una capacidad tremenda, un lugar de influencia, bendición, bendición, bendición. Me gusta el papel que hace Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra utiliza todo eso. Primero, es el mayor diezmador y ofrendador que hay allá en esa iglesia, que es de Rema también en República Dominicana. Y es un hombre que no cobra barato, cobra carísimo en los conciertos, pero es una bendición para su iglesia, y adicionalmente cuando está allá es el líder de adoración y alabanza. Y adicionalmente en los conciertos comparte la palabra de Dios, testifica cuando recibe los premios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le confía más cosas, lo bendice más, porque
Porque ¿quién lo engrandeció? Él reconoce quién lo engrandeció. Gloria a Dios. Pero a veces el tema puede ser que es uno. He visto gerentes que no eran nada cuando estaban allá. Yo recuerdo, yo estuve de asesor en el Ministerio de Ambiente y recuerdo una persona que fue viceministro, una persona que no era un ejecutivo y en los viajes que hacíamos yo lo veía y había una funcionaria allá y el hombre resultó involucrado con ella. Una mujer muy bonita, terminó involucrado con ella. Y estos días lo vi por allá en un supermercado. Creo que estaba con la anterior mujer. Yo decía, ¿dónde quedó la otra? Lo sacaron de ese puesto y todo, quedó en nada. Porque el hombre pensó seguramente que fue promovido allá. ¡Wow! Todas se van a derretir por mí. Yo estoy en este lugar es para ver a quién consigo, para ver a quién le caigo. No, no era para eso. Se cayó, se dio su totazo, fue él. No se trata de nosotros, se trata del dueño del aviso. Gloria a Dios. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Quién es ese? Un buen administrador. No dicen corazón perfecto para consigo mismo, sino corazón perfecto para con él, porque vela por los intereses de su amo, vela por los intereses de él. Si él vino a salvar a los perdidos, Señor, pon pasión en mí por estas personas que no te conocen, esta persona que está en pecado, esta persona que está esclava, esta persona que está enferma. Señor, muéstranos cómo orar por los enfermos, cómo orar por los cautivos, muéstranos cómo hacer que el ministerio de restauración, mi familia vive, pueda llegar a más lugares. Muéstrame cómo hacerlo. Y Dios dice, lo haré a través tuyo. Si tú eres confiable, pasaré el dinero a través tuyo, pasaré la habilidad a través tuyo, haré que tú seas un canal, un eslabón en esa cadena de llevar la salvación. Gloria a Dios. Entonces los ojos del Señor recorren, contemplan toda la tierra. ¿Qué está haciendo? ¿Quién es confiable? ¿Quién tiene un corazón para conmigo? ¿Quién busca mis intereses y no las añadiduras? ¿Qué buscan los gentiles? La papita, el vestido, todo es, wow, yo quiero más y si tengo una casa quiero tener otra y no está malo tenerlo. El tema es cuando nada de eso está en función del reino de los cielos. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís solo para tus deleites. Este es el año de servir, de honrar, de ser generosos y entre más generosos seas, entre más primero el reino de Dios y su justicia, Dios se va a encargar de nosotros. Dios lo va a hacer. Si fuiste bendecido por este video, coméntanos qué te habló a ti. Segundo, danos un like y compártelo con otra persona que tiene una necesidad y justo esta palabra le va a caer muy bien. Tercero, también te pedimos que te suscribas al canal Ministerio Mi Familia Vive y de esta manera no te perderás ninguno de los videos que publicamos aquí. Gracias por sintonizarnos y nos vemos muy pronto.